Muy buenos días, estudiantes del grado 11 de la institución educativa Leonidas Acuña, desde la asignatura de lectura crítica y desde el plan de clases número 14 estaremos trabajando el tema del lenguaje verbal y no verbal. En la identificación de saberes previos deberán realizar en su cuaderno una conversación informal entre dos amigos, donde deben utilizar recursos que permitan reconocer cuál es el estado de ánimo y la intención de los interlocutores que intervengan. Luego deberán responder estos dos interrogantes que aparece, que es cuáles fueron las dificultades que presentaron y qué diferencias hay entre el código oral y el código escrito evidentes en la actividad. Seguidamente deberán observar las siguientes fotografías y mediante la actitud y los gestos que presentan cada una de las personas deberán crear una situación con cada una de las imágenes. También encontraremos la conceptualización. En la conceptualización primero vamos a encontrar la definición de lo que es comunicación y vamos a encontrar un cuadro comparativo donde encontramos un contraste entre la comunicación verbal y no verbal a partir de los aspectos como la definición, los tipos, los sentidos y los ejemplos. Luego ya encontraremos discriminada cada una de las distintas formas de lenguaje, que es la comunicación verbal, cuáles son sus tipos, que es la oral y la escrita. Luego encontraremos qué es la comunicación no verbal y cuáles son sus tipos. Entre esas encontramos la paralingüística, la kinésica, la proxémica y la icónica. También encontraremos unos elementos paralingüísticos muy importantes en la comunicación que tienen que ver con lo que es el tono, el ritmo, el volumen, los silencios y el timbre. En el desarrollo de competencias, el primer punto, deberán sintetizar la información de la conceptualización a partir de este organizador gráfico que se propone. Se deberán tener en cuenta las definiciones de lo que es comunicación, de lo que es la comunicación verbal y no verbal y cada una de sus distintas formas. En el punto 2 deberán relacionar columnas que tienen que ver con el lenguaje oral y escrito, deberán responder preguntas, deberán señalar qué tipo de lenguaje es, si es verbal o no verbal, teniendo en cuenta las situaciones descritas. También se propone un cuadro comparativo donde ustedes deben plantear las ventajas y las desventajas de la comunicación verbal y no verbal. Y por último deberán ilustrar, ya sea a través de un dibujo o un recorte, un proceso comunicativo donde se observen las diferentes formas de la comunicación verbal y no verbal. En la parte de la comunicación aparece el link donde van a encontrar ustedes la evaluación que se realizará a partir de la segunda semana. Luego encontremos la actividad de Avancemos hacia la prueba saber. Aquí encontraremos un texto titulado El futuro cumple 30 años. Y luego de esa lectura atenta y comprensiva deberán responder cada una de las preguntas escogiendo la respuesta correcta. Encontraremos desde la pregunta 1 hasta la pregunta número 7. Encontramos una bibliografía recomendada y una webgrafía que les va a permitir afianzar y profundizar mucho más sobre este tema de la comunicación verbal y no verbal. Finalmente encontramos la rúbrica de autoevaluación, que es la que deberán ustedes diligenciar luego de haber desarrollado cada una de las actividades propuestas. Cualquier inquietud estaremos dialogando dentro del aula de clases. Feliz mañana a todos.